Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, acompañado de varios familiares de este gran artista venezolano, que es un patrimonio cultural de la nación y de América Latina, Cancerbero, Tyron González. Estamos en la sede del Ministerio Público para rendirle un homenaje a 10 años de su lamentable asesinato, ocurrido un fatídico día, el 18 de enero del año 2015. En medio de ese largo recorrido, el Ministerio Público, en esta etapa, bajo nuestra conducción y antes, cuando estuvimos en la Defensoría del Pueblo, logramos de alguna manera hacer público, notorio, comunicacional, que Cancerbero no era un homicida, que Cancerbero no era, como quisieron colocarlo, inclusive a nivel digital en casi todas sus biografías, un homicida suicida, sino que siempre supimos, luego de reunirnos con sus hermanas en la sede de la Defensoría del Pueblo, lo recuerdo claramente, mes de marzo del año 2015, que él más bien había sido víctima de un brutal asesinato. Lo importante, recuperando su memoria cultural, recuperando su memoria y su trascendencia histórica para sus familiares, para sus seguidores, para el pueblo de Venezuela y el pueblo latinoamericano, que ha tomado como reserva artística todo el legado de las canciones de Cancerbero, es que hoy, tal como lo dijimos en diciembre del año 2023, cuando revelamos los testimonios visuales de las confesiones de Natalia Améstica y Guillermo Améstica, responsables directos, autores materiales e intelectuales de ese brutal asesinato, que efectivamente Tyron González es un mártir de nuestro pueblo, que de manera fútil e innoble fue criminalmente asesinado por personas al margen de no solo de la ley, sino de toda convivencia humana, que por razones como en su momento fuimos recabando a través de múltiples diligencias, aproximadamente 200, con sus medios de prueba, reconstruyendo un caso que estaba cerrado de manera, yo diría, vil, por la anterior gestión del Ministerio Público, nefasta gestión, donde la exfiscal general de la República de la época incluso avaló, junto con su director de actuación procesal, ambos prófugos de la justicia, ambos delincuentes a sueldo, sin un mínimo conocimiento del derecho, porque solamente con una, yo diría, no solo débil, si me perdonan, no solo débil, sino totalmente impuesta, macabra confesión o testimonio de los propios asesinos, imagínense, sin haber hecho investigación alguna, dictaminaron que Cancerbero en ese momento, según ese Ministerio Público criminal de la época, estoy hablando del 2015, una gestión que duró afortunadamente hasta el 2017, había cometido, repito, un asesinato contra Carlos Molnar y luego se había suicidado, sin haber hecho diligencia alguna, ni entrevistas, ni medio de prueba, ni reconstrucción del lugar del suceso, ni exhumación. Nosotros en la Defensoría del Pueblo en marzo solicitamos al menos 15 diligencias, entre ellas la exhumación, luego de haberme reunido con las hermanas aquí presentes de Cancerbero, y todas fueron negadas. Lo único que hicieron fue unas entrevistas donde las propias hermanas y el padre de Cancerbero literalmente habían sido casi que
criminalizados. Los entrevistaron casi como en calidad de responsables del hecho, imagínense. Recuerdo que ellas mismas me dijeron la actitud cobarde de los dos fiscales prófugos de la justicia que van a ser detenidos en cualquier momento. La justicia llega. Sin embargo, vean ustedes, en aquel momento hicieron lo malo porque no solamente imputaron a Cancerbero del presunto asesinato que él había hecho a Carlos Molnar, vean qué locura, sino que luego en diciembre del año 2015, luego de haber hecho esta aberrante acción jurídica, solicitaron sobreseer la causa porque el responsable del asesinato había fallecido y dejaron eso así. Nosotros lo reabrimos formalmente luego, como ya se sabe, en noviembre del año 2023, trabajando, yo diría, todos los días, recabando todos los elementos de convicción que teníamos como línea de actuación, reconstruyendo paso a paso no solo el suceso tal como ocurrió, sino el lugar del suceso a través de nuestra dirección de apoyo a la investigación penal, decenas de expertos, psiquiatras, abogados, fiscales, directores de nuestro Ministerio Público bajo mi conducción, nos dirigimos paso a paso a restablecer la verdad. Y apenas tuvimos el expediente en mano, nos dimos cuenta de lo que se había ocultado. Cómo los funcionarios del CICPC de la época, hoy detenidos y condenados, más los que aparecían como testigos del hecho siendo los responsables, eran, sin lugar a duda, quienes habían cometido ese doble asesinato. Vean que tomaban como verdad el padre Numa Lozada, presente con nosotros, un hombre de Dios, para que vea cómo se miente descaradamente y una mentira quisieron transformarla en verdad, pero siempre yo digo, pasado el tiempo, toda mentira queda sepultada y la verdad sale a flote. Pero la reina de las pruebas era, padre Numa, que según Guillermo Améstica, que es el que da el testimonio a las 9 de la mañana de ese 18 de enero a los medios de comunicación, él decía que, según su versión falsa, Cancerbero había sufrido una crisis psicótica, le había tocado la puerta a la habitación de su hermana Natalia y de Guillermo en ese estado, según él, de locura, siendo las 5 de la mañana. Luego tuvo una discusión con Carlos Molnar diciendo que había soñado por su delirio cualquier cantidad de mentiras. Y de pronto la hermana, vean qué cosa tan desfachatada, que un fiscal serio, un órgano de auxiliar en el momento responsable, lo hubiera pulverizado. La hermana, que fue la asesina, se mete en un baño a preguntarle a Google, a Safari, qué hacer cuando alguien está en un estado psicótico y cómo actuar, encerrada en un baño. La realidad fue que cuando dice Guillermo Améstica todo esto, totalmente falso, sin ningún tipo de veracidad, ni siquiera para cualquier persona ajena al derecho, dice que la hermana escuchó cómo se rompió una ventana, unos vidrios, y luego cuando sale ve el cuerpo de Molnar y abajo el cadáver de Cancerbero. La primera gran mentira que vimos apenas tuvimos el expediente en mano era que no había ningunos vidrios en la ventana porque las romanillas habían sido quitadas. Lo que había era un boquete.
Y esa fue la versión que circuló, ustedes la pueden ver en televisión, de la rotura de una ventana para demostrar que Canserbero chocó contra ese vidrio y cae al vacío. No había tal ventana, no había tal vidrio, porque Guillermo Améstica y Natalia habían quitado la romanilla. Imagínate a alguien que sufre de delirio, que está en un estado psicótico, y va a quitar esos tornillos, que eso es todo un trabajo que puede durar hasta quién sabe, 1 hora, porque eran varias romanillas. Pero el Ministerio Público en la época y el órgano auxiliar allá en Aragua dictaminó eso como verdad. Nosotros apenas vimos todo el expediente, notamos otra gran mentira. ¿Cuál fue? ¿Cómo alguien se suicida, se lanza al vacío, cuando previamente, según las fotos que estaban en el propio expediente, tiene 2 puñaladas en el costado izquierdo? Por favor, ¿cómo tú vas a caminar en una cocina, de una sala hacia una cocina y lanzarte al vacío cuando tú tienes 2 puñaladas? Eso se dice y no se cree. Y ahí se veían las 2 puñaladas. Y quisieron decir que ambas puñaladas en el costado izquierdo era producto de la caída libre hacia el vacío, porque chocó contra un aire acondicionado. El aire acondicionado, ¿saben dónde estaba? Debajo de un balcón. Es decir, que imagínense a alguien que va cayendo así, después, estando muerto, se mete. ¿Cómo puede ser eso posible? Contra un aire acondicionado, choca contra el aire acondicionado, rebota y cae. Oye, por Dios, de verdad, qué infamia, ¿no? Y eso lo tuvo en sus manos la fiscal general de la República de la época, porque yo, como defensor del pueblo, conversé con ella y ella decía: no, aquí está todo ya investigado, esto está cerrado. Él fue el que hizo el crimen, imagínense, sin haber ni siquiera detallado eso que estoy aquí diciendo, que un estudiante de primer año de Derecho se da cuenta. ¿Ves? Recuerdo una materia que se llama Medicina Legal, te enseñaba esas cosas, ¿verdad? Pero algo también que comenzamos a ver en el momento, incluso cuando me reuní con las hermanas, ellas me llevaron una foto de cómo cae el cuerpo de Canserbero al pavimento. Si tú caes del lado izquierdo, ¿cómo es que de rebote tienes el lado derecho totalmente fracturado y desfigurado? Sin dentadura, sin el ojo, con fracturas en la cabeza. Eso es imposible. Por eso ellas me decían, él de seguro, antes de asesinarlo, era la teoría, fue torturado. Pero no tenía lógica. Ahí había entonces ocurrido otro elemento a ser investigado. Pero entonces ellos dijeron que tanto la desgarradura en el costado como la rotura de su rostro era porque chocó contra un aire acondicionado. Algo increíble. Un aire acondicionado que estaba debajo de un balcón. Igualmente, nosotros decíamos cómo alguien que supuestamente le dio 17 puñaladas a una persona, en el caso de Canserbero, era una persona físicamente, digamos, delgada, de baja estatura, pesaría 64 kilos, medía 1,62 m. Carlos Molnar pesaba más de 90 kilos, medía 1,80 m. Le logra dar 17 puñaladas y cuando cae al pavimento, literalmente no tiene ninguna gota de sangre. 17 puñaladas y no tiene ninguna gota de sangre. Y una en la yugular. Cuando sabemos que una puñalada en la yugular genera literalmente, es algo similar a un chorro de agua, pero en este caso de sangre. La persona que hace las puñaladas tiene entonces que tener esos elementos. No había nada, todo lo contrario. Estaba totalmente el cuerpo lavado, sin su ropa,
Y las primeras cosas que vimos, aparte de todo esto que estoy diciendo, ya con el expediente en mano, cuando pedimos la ropa, cuando pedimos el cuchillo, son los elementos que tienen que estar en una cadena de custodia, habían sido todos destruidos. ¿Para qué? Para que, si yo imagino, creerían ellos que si se reabre la investigación, que era el temor que siempre tenían los asesinos, no hubiese la evidencia. Pues no hizo falta, porque con las entrevistas, con los elementos que fuimos reconstruyendo, inclusive yo entrevisté a los 6 CPC, por eso están detenidos, por eso están condenados, acá en la sede del Ministerio Público. Llegaron a la desfachatez de decir, cuando yo les pregunto por qué, si Cancerbero le dio 17 puñaladas a Molnar, no tenía su cuerpo bañado de sangre. Es algo insólito. El jefe de la delegación policial, responsable del encubrimiento y la complicidad, me dice, no, porque es que la forma como él le da la puñalada, la sangre en vez de salir para afuera se metió hacia adentro. Ustedes pueden creer que yo dije, no, estos están en este abominable crimen. Yo le digo, mira, eso no existe en una película de Netflix, eso es totalmente falso. Y estábamos anotando allí, porque si el que está investigando en el momento dice eso, yo le digo, pero explícame entonces por qué no se bañó de sangre con la puñalada en la yugular. Y responden los 6 CPC de ese momento que están detenidos y condenados. No, porque bueno, la sangre a veces ocurre que en vez de salir así, se desvía. Impresionante. Les pregunto, ¿cuál fue el medio de prueba que refiere a que Cancerbero se suicidó? Las huellas, las pisadas que van hacia la ventana. No se imaginaron que íbamos a reconstruir esas huellas. Y lo hicimos a través de nuestra alta tecnología que tenemos en el Ministerio Público. Habían 2 cuadrados allí de cerámicas en el piso de la cocina. Estaban en la foto las huellas del propio expediente. O sea, por eso no hay crimen perfecto. Ellos mismos en el expediente colocaron todo lo que íbamos a descubrir reabriendo el caso. Aparecía una pisada tomando parte de una cerámica y los dedos del pie en la otra. La segunda cerámica estaba rota. Decíamos, ojalá cuando vayamos a la cocina, han pasado 9 años, decíamos, esté en las mismas cerámicas. Estaba la rotura allí. Se hizo la reconstrucción, duró varios días, yo diría varias semanas, unas 2 semanas y media. Se determinó que es lo que queríamos, la huella. ¿Cuánto medía la huella? Plantar 37.5. Le pedimos al papá de Cancerbero que nos trajera el último zapato que usaba Cancerbero, nos trajo unas botas, las medimos. ¿Cuánto medían las botas que nos daba la huella plantar de Cancerbero? 41. Era la talla, era 41. ¿Cuánto era la que estaba hacia la ventana? 37.5. ¿Cuánto era la medida que dijimos, vamos a hacerle porque ya estaba detenida Guillermo y Natalia? Con todo esto que estoy diciendo, ya estaban detenidos. Como responsables, en este momento, decíamos, cómplices del hecho. Queríamos ver ahora a los autores materiales e ir a la verdad, con los elementos de convicción. Que nos reveló que la huella pertenecía a Natalia Améstica, es decir, la que fue hacia la ventana fue ella. Allí es donde avanzamos de manera enorme con todo esto que estoy diciendo. Estoy tratando de resumir, bueno, un mes y medio de investigación, todo el mes de noviembre, estamos ya como que a mitad de diciembre del 2023. Eso me llevó a mí a buscar interrogar ya personalmente a Guillermo. Y ahí es donde logramos las confesiones totalmente escabrosas que explicaron todo esto que estoy tratando de resumir
que a todas luces revelaban que Cancerbero no era un homicida y tampoco un suicida, por todo lo que estoy aquí resumiendo. Y entonces Natalia confiesa y dice que ella era la responsable. Ella fue la que con un cuchillo de cocina le da las 2 puñaladas que tenía en el costado izquierdo Cancerbero, luego de ella misma matar a su pareja de una puñalada en el cuello y de varias en la espalda y en los brazos. Cuando le interrogo y le digo cómo logró ese doble asesinato, refiere que, vean esto, a Cancerbero le apagaron la luz de su apartamento. Él no se la pasaba en esa casa, pero bueno, era amigo de Carlos Molnar, con quien producía sus conciertos, etc. ¿Qué coincidencia? No es coincidencia. Aparecen las luces de su apartamento totalmente a oscuras. Él se viene entonces a dormir donde Carlos Molnar. Está Natalia, todo lo planificó, ¿verdad? Y los adormece con Alpran, 2 blisters de Alpran, que sumados llegan a ser de 5 a 10 miligramos. Lo coloca en un té, los adormece. Quien era su pareja, Carlos Molnar, va casi desmayándose hacia la cocina, y es ahí donde ella revela que lo mata. Y luego va hacia el sofá donde está Cancerbero dormido. Incluso fue tan, yo diría, oye, tan satánica esta señora, que dice, bueno, por lo menos él estaba dormido, no sintió las puñaladas. Estando él ahí adormecido, producto del Alpran, le da las 2 puñaladas que lo matan. Luego llama al hermano y ya sabemos lo que hizo el hermano, responsable directo junto con ella, para cambiar el lugar del suceso con los funcionarios policiales, para simular entonces el homicidio-suicidio. Se explica que el golpe en la cara que tiene Cancerbero, que no tiene que ver con la caída, se lo da Guillermo Améstica estando él ya muerto, para simular una pelea con un tubo de agua galvanizado que estaba en un cuarto de servicio al lado de la cocina. Quita la romanilla y vean esto, se ponen a tomar café. Todo esto ocurre a las 9 de la noche, el asesinato, pero ella se queda con el hermano luego de cambiar el lugar del suceso, tomando café, hablando como 2 asesinos seriales hasta las 5 de la mañana, para lanzar el cuerpo de Cancerbero y simular que él, luego de matar a Molnar, se había suicidado. Lo lanzan al vacío. Luego yo le pregunto, ¿y por qué la ropa no está llena de sangre? ¿Dónde estaba la ropa? Le quitaron la ropa y le lavan las heridas con un tobo de agua, con un pequeño balde. Utilizaron 3 toallas medianas de color blanco. La ropa de Cancerbero era una guardacamisa estilo de Juga Vázquez, con unas bermudas también de Juga Vázquez. Estaba descalzo, porque bueno, iba a dormir, pues estaba, digamos, de esa forma en esa casa. Y lo lanzan al vacío para luego prepararse para la segunda parte de su nefasto crimen, que fue comprar a los funcionarios policiales que llegan a investigar, que se dan cuenta que habían movido el cuerpo de Carlos Molnar. Él refiere que previamente le había dado $1000 a 3 funcionarios policiales que lo asesoran de cómo iba a actuar, y a estos del 6CPC de la época de Aragua le da $10.000 para que coloquen todo esto en base al testimonio de Guillermo y Natalia. Y los fiscales del Ministerio Público de la época se prestaron para ello. Van a ser detenidos y tendrán la misma condena
que estos funcionarios policiales, que la patóloga, imagínense una patóloga que dice que la causa de la muerte fue suicidio por fractura craneofacial. ¿Y usted no vio las dos heridas en el costado izquierdo? ¿Cómo una persona con dos heridas en el costado izquierdo, si usted es patólogo, va a decir que se suicida? ¿Cómo va a caminar hacia una ventana? Porque había intereses allí. Entonces, a partir de ahí, obviamente con esas confesiones se logran las dos condenas a finales de enero del año 2024 de Natalia Guillermo Améstica por admisión de los hechos, y posteriormente los 5 restantes, que son 3 funcionarios policiales, un patólogo y otro cómplice que andaba con Natalia Améstica, que se quedó con las llaves de la casa. ¿Por qué usted se queda con las llaves del apartamento de Cancerbero? ¿Por qué usted entró e ingresó a las llaves al apartamento de Cancerbero? Para decir que todo estaba bien. Él dice, no, para que todo está bien. No, no todo estuvo bien. A él le robaron todo su patrimonio producto de sus conciertos. Cuando yo le interrogo a Natalia, le digo, ¿por qué usted mató a estas 2 personas? Ella dice, no, porque tuvo una pelea en diciembre del 2014 en Chile con su pareja, Carlos Monar, porque según ella le habían robado una cartera. En la cartera tenía un teléfono y un dinero, y le dijo, oye, yo necesito que me deje el porcentaje de la gira, una gira que hizo Cancerbero a Argentina y Chile en diciembre del año 2014. La pareja le dice que ella no era parte de la producción del evento para darle el porcentaje, pero que le iba a reponer el teléfono cuando llegaran a Venezuela. Ella allí dice, ella, un 14 de diciembre, decidió matar a Carlos Monar. Imagínense, un motivo fútil, innoble, producto de una persona, obviamente con instintos asesinos. Pero también tenía una ira contra Cancerbero. Le digo, ¿y por qué usted mata a Cancerbero? ¿Cuál fue la razón? Porque eso no tiene lógica. Si su ira era contra su expareja por un motivo tan innoble como ese, ¿por qué contra él? Y dijo, porque él me trataba de manera indiferente, porque no me saludaba, porque no me respondía a las llamadas. Yo digo, pero, o sea que por eso usted lo mata. Bueno, sí, porque él no me tomaba en cuenta, él no correspondía a mi admiración hacia él. Ya las hermanas me habían dicho en marzo del año 2015 que ella tenía una obsesión con Cancerbero, que lo acosaba, que lo perseguía, etc. Pero vean ustedes cómo algo así, padre, esto es, ya que hablamos del bien y del mal, de Dios y del demonio, esto son cosas del demonio, esto son cosas que, por eso esta misa es tan importante, 10 años posterior a su martirio de Cancerbero, para que su alma descanse en paz, para que sus seguidores, a los que lo aman, a los que lo siguen, sus canciones, porque era un poeta sin duda. Quienes conocemos de literatura sabemos el alcance de la lírica de esas canciones, el poder de sus letras, que eran antisistema, que era de rebeldía con causa, que eran humanas, que eran muy, muy proféticas. Incluso en Jeremías, él literalmente profetiza lo que le iba a pasar, pero yo creo que él no imaginaba todo esto, pero él lo canta allí. Sus canciones que pasan a la historia, maquiavélico, de la vida como tragedia, película y ficción, entre tantas. Mundo de Piedra, el álbum Vida, el álbum Muerte. De verdad que es impresionante lo que hizo este joven con solo 26 años, que hoy es un patrimonio cultural de nuestro país, que es seguido en América Latina y el mundo, que en algún momento alguna gente decía, oye, no, él canta un poco bien, pero no me gusta escucharlo porque él es un asesino. El daño que le hicieron durante esa década. Incluso usted ve las biografías, desde Wikipedia, la que fuera, aparecía causa de la muerte de Cancerbero, suicidio, y colocaban que había asesinado a Carlos Monar. Ya todo eso se limpió, ya todo eso llegó a lo que implica la bendición de la mano de Dios, que salva su memoria,
salva su legado, nos devuelve a Cancerbero como lo fue, un hombre inocente, un hombre de bien, un hombre de familia, que siempre andaba con su familia, con sus seres queridos, y que no merecía, literalmente, así lo digo, de verdad, morir a esa edad y de esa manera. Sin embargo, él resucitó. Hay muchas maneras de resucitar, y esta, con sus canciones, con su historia, con su legado, con la manera como el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, la juventud lo ama en los términos de querer a un artista real, lo ha resucitado para siempre, y su alma vive en nosotros. Amén. Yo quisiera brevemente, Padre Numa, para que usted comience su misa histórica en este momento, darle la palabra a las hermanas que también querían agradecer este momento. Buenas tardes a todos. Bueno, Padre, a todos ustedes, al fiscal, gracias. Hoy en 10 años, con dolor, pero en parte con alegría por haberse destapado todo esto, por todo el esfuerzo que se hizo en ese entonces. Para nosotros es fortificante. Y bueno, no hay palabras, de verdad. Buenas tardes. Quiero enviarles un cordial saludo y agradecimiento a todos los que están acá presentes. Como familia de Tairo José González Jorama, ya estamos dando un cierre, ¿verdad? Un cierre a todo el esfuerzo humano, como es que se hizo el fiscal, todo su equipo, que estuvieron con él en su mano. Igualmente estuvieron también con la familia, dándonos y brindándonos todo el apoyo, porque como familia no fue nada sencillo, fue arduo y fue una lucha muy constante. Que nos queda ahora como familia agradecer todo el legado que mi hermano nos ha brindado como familia, también a los fans, y continuar con su legado, y bendiciones a todos los que están acá presentes. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Orama, soy la hermana mayor de Tairo José González Orama, el Cancerbero. No voy a negar que esto no ha sido fácil, no voy a negar que muchas veces nos cuesta decir las palabras, porque el dolor que tenemos no nos lo va a quitar nadie, eso es cierto. Sí, le doy gracias al doctor Tarek porque nos escuchó y se ha hecho justicia. Sí existe la justicia, tarde, pero sí existe. Le pido a Dios que a partir de este momento mi hermano descanse en paz con nuestra madre Leticia, que donde quiera que él esté nos dé su bendición y nos ayude a salir adelante y continuar con todo esto que nos repara la vida. Muchas gracias.